Hola a todos, el día de hoy vamos a explicar el proceso de la masa madre desde una perspectiva diferente. Vamos a poder evidenciar tanto cambios físicos como químicos y el día de hoy te vamos a explicar qué es lo que sucede dentro de este proceso. Primero vamos a empezar explicando qué es la masa madre. La masa madre es una mezcla que hacemos con harina y agua principalmente y que cada día pues va generando un ecosistema. Obviamente esta la vamos alimentando progresivamente. Hay masas madres que pueden durar años, meses o incluso días. Sin embargo, entre más los dejamos fermentar este ecosistema, pues va a producir muchísimas cosas químicas que ya vamos a explicar más adelante. Básicamente en este ecosistema que creamos viven bacterias y levaduras. Las bacterias son las las bacterias lácticas, ácido lácticas, y las levaduras. Estas se van alimentando del azúcar que tiene la harina y van produciendo un gas que se llama CO2. Y por supuesto también ácidos. Esta masa, pues, esta combinación es lo que hace que se active nuestra masa para que después podamos hacer preparaciones como el pan de masa madre. Módulo por módulo vimos ciertos temas que el día de hoy vamos a tocar para aclarar un poco cómo se relacionan con el proceso que hemos escogido explicar, que en este caso pues es el de la masa madre. Vamos a empezar con el módulo 1. Y el primer tema que vamos a tocar son las mezclas y las soluciones. La masa madre en sí es una mezcla que hacemos donde, pues ya mencionamos, tiene harina y agua, y el agua nos ayuda como este factor que disuelve azúcares y sales que se encuentran en nuestra mezcla. Ese medio acuoso permite que los microbios que necesitamos que se produzcan en nuestra masa pues se alimenten y por ende se active nuestra masa. En el punto número 2 encontramos las propiedades. El pH baja o normalmente inicia en un puntaje de 6 y baja entre 3.5 y 4.5 por los ácidos que se van creando de los que ya hablamos anteriormente. Y el volumen sube haciendo que el gas pues obviamente quede encapsulado y nos ayuda a subir ese volumen de la masa. Después vemos los cambios que se van viendo físicamente en nuestra masa. Tenemos el elevado o el cambio físico más visible, que es el volumen de nuestra masa. Como ya les comentamos, se producen ciertos gases, que es básicamente las partículas de CO2 encapsuladas, que hacen que nuestra masa crezca durante todo este proceso. Y la fermentación es un cambio químico que se hace en medio de este proceso, donde se forma etanol y ácido. Por último, de este módulo también tocamos la estructura. Al hidratarse la masa con el agua, la glianadina y la glutenina forman el gluten. Y esto a su vez pues lo que hace es formar una red elástica que retiene el CO2, que es básicamente lo que no permite que el CO2 se escape y pues asimismo nuestra masa o nuestra mezcla pueda crecer e inflarse. En el módulo número 2 vamos a hablar un poco de reacciones, soluciones y gases. Vamos a empezar hablando un poquito de la fermentación alcohólica. Y esta se produce cuando las levaduras que pues contienen glucosa se convierten en CO2 y etanol. Y el CO2 infla nuestra masa, como ya hemos hablado anteriormente. Tenemos la fermentación láctica y es cuando las bacterias BAL, de las que ya habíamos hablado previamente, lo que hacen es convertir la glucosa en ácido láctico y algo de ácido acético. Esto produce que se baje el pH y pues lo que hace es que también tenga ese sabor un poco más ácido o más agrio que terminamos viendo cuando el pan se hornea. Punto número 3 de este módulo vemos las soluciones que se controlan o las soluciones que controlan. Podemos ver que a través de la hidratación que vamos haciendo constantemente de nuestra masa, el porcentaje de agua y el porcentaje de sal aceleran o pueden frenar el proceso de ósmosis o el proceso pues, que se genera de fermentación. Entonces vemos que a mayor agua se acelera y a más sal se frena el proceso. Entonces es importante tenerlo en cuenta al momento de pues, hacer la hidratación de nuestra masa. En el punto número 4 de este módulo vemos los gases. Como tal, ya lo hemos mencionado varias veces, pero el CO2 es pues, el gas que se produce dentro de nuestra masa que explica la subida o el crecimiento de la masa a través de los meses o a través del tiempo de fermentación. Con la ley del gas ideal podemos estimar, que pues se explica más a profundidad en el documento, pero básicamente con la ley del gas ideal podemos estimar más o menos cuál es el volumen del gas. Siempre importante tener en cuenta que pues el gas va a terminar siendo menor a la estimación que hemos hecho. Módulo 3. En este módulo tocamos 3 temas específicos que vamos a ir pues, profundizando más adelante, pero tocamos la estequiometría, el rendimiento y el equilibrio. Primera medida, vamos a hablar de la estequiometría, y es que básicamente esto nos habla que por cada molécula de glucosa que encontramos, la levadura puede producir 2 mol de CO2 y esto nos dice cuánto gas podría formarse dentro de nuestra masa. En el punto número 2 vemos el rendimiento real versus el teórico. En la práctica vemos como el gas que es calculado, como ya lo hablamos anteriormente, pues puede disolverse o puede resultar siendo menor del que esperábamos, ya que se disuelve o se escapa a través de pues, la hidratación que hagamos cuando se abra el frasco que estamos utilizando para la masa, etc. etc. En el punto número 3 encontramos el equilibrio ácido-base. El ácido láctico libera H y el pH baja. Como lo habíamos visto, pues el pH normalmente inicia en un puntaje de 6 y puede bajar a 3.5 o 4.5. Y pues el sistema así se estabiliza. En el punto número 4, Le Chatelier es básicamente una teoría que nos habla de si subimos la temperatura, la fermentación se acelera, y si bajamos la temperatura o si hay un aumento de sal, se frena la fermentación o el proceso de fermentación de nuestra masa. ¿Qué pasa al momento del horneado de nuestro pan de masa madre?
En el horno, el CO2, que es el gas que se produjo durante todo este proceso de fermentación, se expande, el etanol se evapora y los azúcares y las proteínas que estaban contenidas, pues reaccionando, dando aromas y demás, hacen que la corteza como tal se dore, que tome ese color más cafecito que conocemos y la red de gluten se fija y deja una miga esponjosa, que es lo que hace especial el pan de masa madre. Esto hemos concluido un poco de la explicación de cómo lo que hemos aprendido a través de los módulos se puede ver o se puede evidenciar en ciertos procesos como por ejemplo el de masa madre. Muchas gracias por su atención.